Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. En esta ocasión visitamos dos subreddits. El primer post de Original Poster u OP es en el subreddit de Am I the Asshole y meses después deja una actualización en el subreddit de Entitled People o Gente con Derecho. En su primer post, OP pregunta a la comunidad si es un idiota por una discusión que tuvo con su esposa en la que él y sus hijos están molestos con ella. O pareciera al principio que sus hijos están molestos con su madre por ese motivo. Ahora comencemos con la historia. ¿Soy un idiota por enojarme con mi esposa por soltar un conejito en medio del patio? Hace un par de días, mis hijos encontraron un conejito y lo trajeron a casa, y nos rogaban que nos lo quedáramos, pero no podemos quedarnos con un conejo salvaje y ya tenemos varias mascotas. El conejito era lo suficientemente grande como para valerse por sí mismo. Traté de decirle amablemente a mis hijos que el conejo necesitaba volver a su hogar con su familia. Ellos estaban tristes, pero accedieron a regresarlo. Sin embargo, yo estaba ocupado con el trabajo y no pude ir con ellos, por lo que fue mi esposa. Le dije que llevara al conejito a unos arbustos espinosos al final de la propiedad y lo dejé ir ahí, porque ese es el lugar más seguro para hacerlo. Vivimos en una zona rural llena de depredadores. Bueno, volví al trabajo, pero un rato más tarde, mis hijos llegaron a casa llorando en voz alta, con mi esposa siguiéndoles por detrás y tratando de calmarlos, que no era para tanto. Les pregunté qué pasó y la mayor dijo que mamá hizo que soltaran al conejito en medio del patio y un halcón se lo llevó. Ellos incluso describieron los gritos del pobre conejito. Estaba mortificado y después me enojé con mi esposa por no dejar que las cosas salieran como le había aconsejado. Ella se defendió y dijo: era solo un conejito, los niños lo superarán, pero le dije que eso estaba absolutamente mal. Yo le advertí sobre los depredadores y ahora nuestros hijos tuvieron que ver a ese pobre conejito ser llevado por un halcón. Nuestros dos hijos se encerraron en sus habitaciones y dejaron de hablarle a su madre durante días, y cuando ella trataba de hablar con ellos, la llamaban asesina de conejos. He intentado intermediar, pero mis hijos todavía están enojados y yo todavía estoy enojado con mi esposa por cómo salieron las cosas. He intentado intermediar, pero mis hijos todavía están enojados y yo todavía estoy enojado con mi esposa. Yo todavía también estoy enojado con mi esposa por cómo salieron las cosas. Ella está molesta conmigo por no apoyarla. Dijo que, como marido y mujer, siempre se supone que debemos apoyarnos el uno al otro. Pero empezamos una discusión en la que señalé numerosas veces en la que ella no me ha apoyado. Ella empezó a llorar y se fue a nuestra habitación a hacer pucheros. Ahora estoy pensando que metí la pata, por lo que un amigo me dijo que preguntar aquí: ¿soy un idiota? Primera edición. Sí, entiendo que los halcones también necesitan comer. Ellos están por toda nuestra área. Simplemente no quería que mis hijos vieran algo así tan chiquitos, ya que tienen 5 y 4 años. Yo crecí como un chico del campo y mi esposa es una chica de ciudad. Y cuando yo era pequeño, en cualquier situación similar con una criatura salvaje atrapada, tratábamos de dejarla ir en un lugar donde tuviera oportunidad de defenderse. Segunda edición. No le grité a mi esposa. ¿En qué parte de mi post exactamente dice que hice eso? Le llamé la atención, pero no le grité. Ni siquiera cuando discutimos más tarde. Lo discutimos en susurros para que los niños no nos escucharan y no pude ir con ellos a soltar al conejito porque no podía salir de mi oficina. Trabajo desde casa la mitad de la semana y tengo que estar cerca del teléfono en todo momento para contestar llamadas durante el horario de trabajo, a menos que sea mi hora de almuerzo. Tampoco llamé a mi esposa asesina de conejos, apodo que nuestros hijos le dieron después de lo que pasó con el conejito. He tratado de hacer que ellos se detengan. No voy a llamar a mi esposa de esa manera. Es degradante y estaría actuando como un agresor. Tercera edición. Me disculpo por tantas ediciones, pero mis hijos no estaban jugando en el patio sin supervisión. Mi esposa es ama de casa y estaba con ellos cuando encontraron al conejito. Volvieron corriendo a casa con él y tuve que decirles que tenían que dejarlo. Cuarta edición. No puedo creer que tenga que hacer otra edición. No, esto no fue copiado de algún video en línea. No he visto dicho video, pero no dudo que exista. Los halcones cazan animales pequeños todo el tiempo. Entonces, ¿en serio es tan sorprendente que esta situación le suceda a algunas personas además de las que grabaron un video del mismo tipo de situación? Ciertamente no lo creo. Y mi propiedad es casi en su totalidad una llanura cubierta de hierba, excepto por la casa y un árbol. Soy dueño de 4 acres. El césped se cortó por última vez el domingo, así que estaba bastante corto. Es posible que ese pobre conejito andaba con un blanco en la espalda, porque los halcones dan vueltas alrededor del área todo el tiempo. He estado luchando contra halcones desde que era un niño. Cuidando los pollitos, con mi vieja pistola de perdigones. Los conejitos son prácticamente una de sus cosas favoritas para cazar. De ahí surge el que le diga a mi esposa que deje ir al conejo en los arbustos. Quinta edición. Estoy tan harto y
cansado de la gente que está diciendo los halcones también tienen que comer, es el ciclo de la vida, tú eres el idiota por desafiar a la naturaleza. Cuando era niño, yo tenía que proteger a los animales de los halcones para mis abuelos. Los granjeros también tienen derecho de proteger a sus animales de los depredadores. Nosotros no íbamos a dejar que los halcones entraran y se llevaran todos los pollitos que quisieran, lo cual hacían a diario. Sí, yo estaba allá afuera con una pistola de perdigones, pero eso era solo para espantar a los halcones más que nada. Nunca le disparé a uno en realidad. Sí, golpeé a algunos, pero apenas. Y todo lo que hizo fue hacer que den una media vuelta y salir volando. No le he disparado a un halcón en 25 años. Nunca disfruté disparando a algo vivo. Mi abuelo era el que andaba con armas de verdad derribando halcones y coyotes. Pero crecí íntimamente familiarizado con los halcones cazando animales pequeños. Los halcones no tienen problemas para encontrar comida en toda nuestra área, pero son oportunistas, como la mayoría de los depredadores. Por eso quería que el conejito se fuera en los arbustos, pero como dije en una edición anterior, no podía dejar mi escritorio, lo cual mucha gente todavía no parece entender o no se molestó en leer. El primer post es del 16 de septiembre del 2022 y OP dejó una actualización meses después, en abril del 2023. Mi esposa me fue infiel sin remordimientos y también quedó embarazada de su amante. No estoy seguro de si este es el subreddit correcto, pero no puedo pensar en ningún otro lugar para publicar esto. Para aquellos que me recuerden, soy el tipo cuya esposa hizo que nuestros hijos soltaran a un conejito salvaje en medio del patio, después que le aconsejé que lo llevaran a los arbustos para liberarlo de manera segura. Un halcón se llevó al conejito justo enfrente de nuestros dos hijos, de 4 y 5 años en ese momento, y se asustaron junto a su madre, y luego volvieron a casa llorando. Nuestros hijos comenzaron a llamar a su madre la asesina de conejos. Ese nombre parece adecuado ahora, y otras personas también la llamaron así al momento que su aventura salió a la luz. Lo que pasó con ese pobre conejito es historia antigua comparado a lo que tengo para contarles ahora. Hablo como un hombre libre, después de firmar el divorcio hace un par de meses. Esto va a ser bastante largo y complicado, así que abróchense el cinturón. Y sí, incluiré un resumen. Le mostré a mi esposa la publicación original de Reddit y ella estaba muy enojada conmigo, tanto que provocó una pelea. Y después de eso, me aplicó la ley del hielo por otra semana. Traté de que mis hijos dejaran de maltratar a su madre después del incidente del conejito, incluso con ser castigados con pequeños castigos y tiempo fuera, pero el apodo de asesina de conejos seguía volviendo cada vez que nuestros hijos se enojaban con su madre. Mi esposa abandonó su rutina de frialdad después de un par de semanas y admitió que debería haberme escuchado sobre el conejito y debería haberlo llevado a los arbustos como le dije. Ella afirmó que sentía que necesitaba defenderse a sí misma porque no quería ser la que estaba equivocada. Acepté esa disculpa y me disculpé con ella por hacer la publicación de Reddit. Quería que fuéramos a terapia matrimonial, pero ella se negó. Ella actuaba como si no hubiera nada malo en nuestro matrimonio y decidí no insistir más en el tema, ya que aparentemente las cosas estaban yendo mejor. Pero después de unas semanas, mi hija mayor vino a decirme que quería contarme algo. Me dijo que había otro motivo por lo que estaba tan molesta con su madre, además del conejito, pero ella tenía miedo de decírmelo. La consolé y le dije que podía decirme cualquier cosa. Bueno, lo que me dijo me sorprendió y cambió todo en un instante. Ella dijo que durante meses, mamá había estado trayendo a un hombre algunos sábados en los que yo estaba en el trabajo y se había referido a él como su amigo especial. Ella consiguió que nuestros hijos guardaran silencio al respecto mediante varios medios de soborno, pero mi hija mayor se dio cuenta de que algo andaba muy mal con eso y ella pasó un tiempo tratando de reunir el coraje para contármelo. Los niños saben cosas y se dan cuenta de cosas muy rápido. A decir verdad, no me gusta cuando la gente descarta esa información. Yo también había notado a mi esposa comportándose de manera un poco diferente últimamente. Ella había estado siendo más cortante con todos, especialmente con los niños. Intenté hablar con ella sobre eso cuando le mostré mi primera publicación y ella simplemente me criticaba por cualquier cosa pequeña que le ocurría. Insultó mi apariencia, mi carácter, mis hábitos, mi lado de la familia. Incluso empezó a quejarse de que yo solía fumar cuando dejé de hacerlo hace más de 10 años. Luego recurrió a dejarme fuera de nuestra habitación y a llorar tan fuerte que podías oírla por toda la casa. Entonces, cuando mi hija mayor vino a mí, terminé conectando los puntos. Ella me estaba siendo infiel y su comportamiento era muy parecido a los cambios de humor que tenía cuando estaba embarazada de nuestros dos hijos. Digo parecido porque su comportamiento fue aún peor.
por lo que he investigado y lo que me han dicho amigos e incluso un consejero, mi esposa estaba muy malhumorada por las hormonas y se ha estado proyectando por su infidelidad. No puedo afirmar que soy un experto en psicología, pero parece tener sentido. Quería que todo fuera un malentendido, pero rápidamente ordené e instalé algunas cámaras ocultas sin que nadie lo supiera. Las recibí en mi trabajo para que nadie en casa las viera. Luego las instalé un día en el que mi esposa solía tener una noche de chicas con sus amigas. Fue muy fácil instalarlas y conectarlas al Wi-Fi. En solo unas pocas horas podía monitorear cada parte de la casa desde la computadora de mi hogar, la computadora portátil y la computadora del trabajo. Al principio me preocupaba que pudiera haberme pasado de la raya. Pensé que si resultaba que estaba equivocado, luego podría quitar las cámaras y nadie lo sabría, pero no. Mis peores temores se confirmaron, ya que obtuve muchísima evidencia tan solo en la primera semana. El hombre que mi esposa había tomado como amante era un antiguo compañero suyo. Lo recordaba bastante bien, ya que parecían cercanos cada vez que lo encontraba en varias ocasiones. Mi esposa renunció a su trabajo hace años para ser madre a tiempo completo, después de quedar embarazada de nuestra primera hija. Fue una decisión mutua en ese momento. Mi esposa se mantuvo en contacto con sus antiguos compañeros de trabajo, ya que eran sus mejores amigos, pero ya no más. Lo que estoy a punto de contar prácticamente la ha hecho ser odiada por todos. En primer lugar, su amante es más joven que mi esposa por aproximadamente una década. Ella fue su tutora en su trabajo anterior para ocupar su puesto cuando ella se fue y los dos permanecieron cerca, muy cerca. Mi esposa y yo tenemos más de 40 años, pero no lo notarías al mirarla. Ella es deslumbrante y la confundían bastante con alguien de 20 años y supongo que ella se aprovechó de eso. Terminé confiándole a mi hermana lo que estaba pasando y le mostré las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Ella me dijo que sospechó por un tiempo y dijo que una vez había visto a mi esposa en un bar local, estando demasiado cerca de un hombre que no era yo, pero nunca se besaron ni nada mientras ella miraba. Solo había un montón de toques en los hombros y en la parte baja de la espalda. Como ella no estaba segura, no me lo dijo antes. Terminé ordenando un rastreador GPS también y después de hacerlo funcionar, lo escondí en el baúl del auto de mi esposa. Mi hermana y su esposo aceptaron ayudarme y siguieron el rastreador en la próxima supuesta noche de mi esposa con sus amigos. Fue un lugar completamente diferente, a 20 millas más lejos de donde ella suele ir, y ahí se encontró con su amante. Mi hermana y mi cuñado los observaron durante algún tiempo desde su auto. Notaron que su amante no paraba de frotar su barriga mientras ellos hablaban. Y ellos grabaron un video de eso también. Cuando vi las grabaciones, supe que tenía que estar embarazada del bebé de ese hombre, ya que estaba muy malhumorada en casa. Mi hermana y mi cuñado tuvieron que calmarme porque yo me volví un completo desastre. Quería automedicarme con alcohol, pero mi hermana, muy acertadamente, me dijo que beber era lo peor que podía hacer en ese momento. Más tarde, decidí tomarme una licencia del trabajo, pero le dije a mi esposa que en realidad iba a estar en un viaje de negocios. Ella no podría haber estado más emocionada por eso. No se esforzó mucho en ocultar su alegría de que me iría por un tiempo. ¿Quién es esta mujer? Ella no es con quien me casé hace casi 20 años, ¿verdad? ¿Alguien que se ve exactamente como ella tomó su lugar un día? ¿Es un extraterrestre sin emociones? ¿Realmente la conocí alguna vez? Cuanto más pensaba en esto, menos sentido tenía para mí, así que mi conclusión final fue que tratar de darle sentido a algo no me haría ningún bien. Tenía cámaras por toda la casa y mi hermana y cuñado acordaron llevarse a mis hijos por unos días porque a ellos les encanta visitar a la tía y al tío en la ciudad. Esto le dio a mi esposa la oportunidad exacta que ella quería. Llamó a su amante solo unas horas después de que me fui y él apareció para pasar la noche. No entraré en detalles, pueden imaginarse esos detalles ustedes mismos. Pero además de todo eso, bromeaban sobre mí continuamente, hablando abiertamente sobre su bebé y cómo necesitaban averiguar qué hacer antes que su panza empiece a notarse, y ya que ella tenía más de 3 meses y no había forma en que puedan hacerlo pasar por mío. Su amante es de una etnia diferente a la mía, así que sería bastante fácil deducir que el bebé no sería mío desde el nacimiento. Mi esposa hizo a un lado las preocupaciones de su amante y le dijo que todavía tenían meses para resolverlo. Luego admitió descaradamente que esta ni siquiera era su primera aventura, ya que se había acostado con otro hombre cuando ella tenía 29 años. Le dijo a su amante que ella estaba harta de tener que actuar como una buena ama de casa y de estar cerca de un hombre aburrido como yo, que le hacía sentirse vieja, y si no fuera por mi estabilidad financiera, ella me habría dejado hace mucho tiempo. Incluso su amante le preguntó cuál era su plan con nuestros hijos. Sus palabras exactas fueron: él puede quedárselo. Ella ya ni siquiera quería estar cerca de nuestros hijos porque pensaba que yo les agradaba más. Aparte, pronto estaría teniendo a su bebé de repuesto de todos
todos modos. Estuve a punto de tirar mi portátil al suelo de la habitación del motel porque estaba muy asqueado, pero me contuve. Bebí unas cuantas cervezas de un paquete de 6, cené algo en un restaurante y luego vi una película. Después de eso, pasé la mitad de la noche acostado en la cama y pensando, hasta que eventualmente me quedé dormido. Pensé que conocía muy bien a mi esposa, la amaba y le había dado todo lo que tenía para dar. Pero al final, algunas personas son simplemente crueles y nunca puedes saber realmente quiénes son hasta que revelan su verdadero yo. Decidí en ese momento destruirla en un divorcio. Normalmente soy un hombre muy amable y tranquilo, pero hazme enojar lo suficiente y puedo convertirme en tu peor pesadilla. Fui a ver un buffet de abogados para divorcios al día siguiente y pregunté por el abogado más malvado que tenían. Vivo en un estado de culpa, así que mi esposa estaba arruinada en el momento en el que capté su aventura en cámara. Al principio, el abogado estaba preocupado de que quisiera contratar tan rápido, hasta que le expliqué mi situación con más detalles, e incluso le mostré algunas de las grabaciones de las cámaras. Allí fue entonces cuando tuvo una sonrisa diabólica y nos estrechamos la mano. Dijo que empezaría de inmediato, porque este era el tipo de caso en el que los abogados de divorcio les encanta clavar los dientes. Mi esposa sería servida unas semanas más tarde, un día que estaba trabajando desde casa y los niños estaban en la escuela, la mayor en el kinder mientras la menor en preescolar. Los papeles fueron entregados directamente a mi esposa por el sheriff. Las cámaras captaron todo. Mi esposa se veía asustada mientras abría el sobre, leyó el contenido y se volvió loca. Ella vino corriendo a mi oficina para gritarme, pero me mantuve tranquilo todo el tiempo. Yo ya estaba completamente fuera mentalmente de nuestro matrimonio. Mi esposa solo quería discutir. Yo le dije que había tomado mi decisión y que la quería fuera de mi casa, ya que soy el único que ha pagado por la hipoteca. Ella me gritó que no puedo hacerle esto y luego amenazó con decirle a la gente que yo la golpeo si la llevaba a juicio y que me despedirían de mi trabajo. Le dije que se vaya e inventara cualquier mentira que quisiera. Eso no le ayudará. No es como si ella no tenía planeado arruinarme, ya que estaba embarazada de su amante de todos modos. Abrió sus ojos y me preguntó cuánto sabía. Solo le dije que sabía lo suficiente y le dije una vez más que se fuera. Ella se negó y dijo que era tanto su casa como mía. Luego se encerró de nuevo en el dormitorio. La vi en las cámaras del dormitorio teniendo un colapso y luego sacó su teléfono y llamó a la policía. Estaba actuando como si estuviera en completo pánico, pero había una gran sonrisa en su rostro mientras lo hacía. Era toda una actriz. Me habría creído esa actuación por teléfono en un abrir y cerrar de ojos si no hubiera sabido que era una mentirosa. Esperé a la policía con la puerta principal abierta de par en par y les dije que entraran cuando llegaron. Inicialmente ellos estaban muy enojados y estaban preparados para un enfrentamiento. Mi esposa salió corriendo del dormitorio y sujetó el chaleco de uno de los oficiales mientras lloraba diciendo que yo era un maníaco. Le pedí a uno de los oficiales que me dejara mostrarles evidencia de lo que realmente estaba pasando y estuvo de acuerdo, lo que asustó a mi esposa, ya que ella no sabía que la había grabado. Le mostré al oficial las grabaciones de las cámaras en la portátil, donde mi esposa estaba diciendo que inventaría cosas para arruinarme la vida. Luego las grabaciones de la sala de estar. Después de que ella salió corriendo de mi oficina y entró en el dormitorio principal al final del pasillo. Y por último, las grabaciones de la cámara en el dormitorio de ella llamando a la policía y mintiendo. Lo había grabado todo y desde múltiples ángulos, y aunque ella le dijo a la policía que la golpeé, no solo no tenía marcas, sino que las cámaras de toda la casa mostraban una historia completamente distinta. Después le entregué a la policía una memoria USB y le dije que tenía todas las grabaciones que necesitaban de ella, llamándolos bajo falsas acusaciones. Mi esposa, aún frente a todo esto, se aferró a la mentira de decir que yo era un abusador, e incluso trató de decir que las grabaciones eran ilegales y que por lo tanto eran inadmisibles, pero le mencioné que son legales porque eran cámaras de seguridad dentro de mi propia casa y no eran grabadas en público. Mi esposa miró a la policía y les dijo que hagan algo, y así lo hicieron. Ella fue a la que le pusieron las esposas y empezó a llorar como una niña. Yo solo podía sentarme allí sacudiendo la cabeza. Esta fue una vez la mujer que había amado durante tantos años. Pensé que era una persona maravillosa, inteligente, entrañable, pero no podría haber estado más equivocado. Cuando la policía se la llevó, ella gritó que no podían hacerle esto, pero no se defendió mucho. De lo contrario, le habrían agregado más cargos por resistirse al arresto. Después cerré todas sus tarjetas de crédito que estaban a mi nombre y detuve cualquier pago futuro de cualquier cuenta bancaria que teníamos compartida. Así que tuvo que usar todo su propio dinero para salir de la cárcel. Ella había ahorrado mucho todos estos años, que todavía estaba trabajando mientras la hipoteca solo la pagaba yo, así que ella estaba todo menos en bancarrota. Ella regresó por su auto.
el cual me había tomado la libertad de llenar maletas con su ropa y algunas otras cosas, y dejé la llave en el asiento, así que ni siquiera pudo volver a entrar en la casa. Los padres de mi esposa vinieron a hablar conmigo un día después de que ella saliera de la cárcel. Inicialmente, ellos solo tenían el lado de la historia que mi esposa les contó, que era básicamente lo mismo que trató de contarle a la policía. Su padre especialmente estaba listo para atacarme, así, viejo como es, grande y fuerte, pero cuando le pregunté si sabía algo sobre la aventura de mi esposa o de su embarazo, se mostró muy sorprendido y me dio la oportunidad de explicarme. Saqué la laptop nuevamente para mostrarle a mis suegros lo que había grabado legalmente. Cuando descubrieron la verdad, se asquearon y dijeron que no podían creer que esta persona fuera su hija. Ellos se disculparon conmigo y dijeron que se mantendrían en contacto para ayudarme con mis hijos. Luego llamaron a mi esposa en altavoz, justo frente mío, y la confrontaron por sus mentiras. Ella trató de reafirmarlas hasta que sus padres le dijeron que estaban conmigo en ese momento y vieron las grabaciones. Lo sabían todo y querían que ella se fuera de su casa inmediatamente. Ella trató de echarse para atrás, pero mis suegros dijeron que no la criaron para ser una perra adúltera egoísta que trataría de incriminar a su propio esposo y que ya no era su hija. La desheredaron por teléfono en ese mismo momento y luego colgaron justo antes de que mi esposa pudiera decir algo más. Ella trató de devolverles la llamada, pero ignoraron todos sus intentos. Cuando llegaron a casa, ella no solo se había ido, sino que había destruido varias cosas alrededor de la casa, por lo que mi suegra estaba llorando. Todavía considero a los padres de mi ex como mis suegros, porque todavía pasan de vez en cuando a ver a sus nietos, pero mi ex definitivamente está muerta para todos nosotros. Mi esposa regresó más tarde junto a su amante para empacar sus cosas. Su amante ni siquiera entró a la casa, y mi esposa se negaba a decirme una palabra mientras recogía sus cosas restantes. Ella sabía que había cámaras por todas partes, y se condenaría más si intentara hacer cualquier otra cosa. Yo tampoco estaba solo, ya que estaban mi hermana y cuñado para ayudarme a vigilarla. Mi cuñado se aseguró de vigilar al amante desde la ventana. Mi esposa todavía estaba empacando cuando los niños llegaron a casa y ella no hizo ningún intento de hablar con ninguno de ellos, ni siquiera cuando nuestro hijo menor lloró por ella. Antes de irse, tomó algunas de las fotos que teníamos de nuestra boda de la pared y las arrojó al piso para romperlas. Creo que esperaba una reacción de mí, por la forma en la que me miraba mientras lo hacía, pero como no le dije nada, solo tomó la última de sus bolsas y salió por la puerta. Después de que ella se fue, tuve que llamar a mi madre anciana para que se quedara conmigo por un tiempo porque no podía cuidar a mis hijos solo. Yo no podía ausentarme mucho del trabajo y tampoco tenía muchas opciones. También pedí pruebas de ADN para mis hijos. Estaba seguro de que eran míos, pero varias personas me dijeron que por si acaso tenía que saber. Afortunadamente sí, mis 2 hijos son míos, y sí, hice pruebas de enfermedades de transmisión y estoy limpio, así que no hay preocupaciones sobre eso. Aproximadamente una semana después, mi esposa apareció en mi puerta y me dijo que estaría de acuerdo con un divorcio limpio si yo también lo hacía, lo que significa que ella obtendría la mitad de todo si yo estaba de acuerdo, pero le dije que no en su cara. Hubieron algunas peleas de ida y vuelta y ella más o menos admitió haber descubierto que la ley en este estado no estaba de su lado. Nosotros nos conocimos, nos comprometimos, nos casamos y vivimos toda nuestra vida en este estado. No había manera de que ella pudiera librarse de sufrir una gran pérdida a menos que yo accediera de llegar a un acuerdo, lo cual no hice. Después le dije que ella me traicionó a mí, a nuestros hijos, a sus padres y prácticamente a todos al tener esa aventura. Entonces le cerré la puerta en la cara, se fue en silencio y no la volví a ver hasta que tuvimos el juicio. Algunos meses más tarde, en el juicio del divorcio, mi esposa se veía bastante embarazada para entonces y había conseguido un abogado. Su amante tampoco estaba a la vista. Esperaba que ella le mintiera al juez, lo cual empezó a hacer varias veces, pero yo tenía suficiente evidencia en video para refutar cualquier mentira suya, así que en realidad no tenía ninguna posibilidad. Entonces, en cambio, trató de alargar el proceso del divorcio simplemente negándose a cooperar y haciendo varias demandas. Ella quería la mayoría de mis ahorros para empezar y una larga lista de otras cosas que tengo. Quería quedarse con la mitad de la casa, aunque ella nunca la pagó. Por mi parte, yo estaba presionando para obtener la custodia total de los niños y eliminar su nombre de la escritura de la casa. Tenía evidencia en video para respaldar cómo ella dijo que ya no se preocupaba por nuestros hijos y cómo dijo que inventaría mentiras para arruinarme.
Mi esposa trató de prolongar el caso y cambió repetidamente sus demandas, pero el juez no la dejó seguir alargando las cosas. Este, siendo un estado de culpa, significa que ella tiene derecho a muy poco, ya que ella era la adúltera, y su intento de incriminarme solo empeoró su caso. Al final ella perdió toda la custodia de nuestros hijos y se fue sin nada, más que sus pertenencias, lo que podía considerarse un acuerdo financiero justo, considerando las circunstancias y el auto que le había comprado anteriormente. El título estaba a mi nombre, pero lo firmé sin darle importancia como parte del acuerdo. De todos modos, ella no había hecho ningún intento de hablar con nuestros hijos durante todo el proceso del divorcio, así que obtuve la custodia total. La casa es completamente mía ahora y estoy totalmente libre de ella. Mi ahora ex esposa trató de mantener sus mentiras sobre mí a los demás antes y durante el proceso del divorcio, pero mi hermana corrió la voz sobre la infidelidad de mi esposa y pronto todos los amigos en común cortaron relaciones con ella cuando se dieron cuenta de quién decía la verdad. Ella y su amante se fueron de la ciudad juntos después de que terminó el divorcio. Escuché que su amante no fue despedido, pero fue transferido. ¿Dónde? No lo sé, pero sé que mi ex tuvo que irse con él. Podrían haberlo transferido a él y a mi ex esposa para que se congelen en Groenlandia. Por todo lo que me importa. Estoy feliz de que ambos se hayan ido. Mi ex ya debería haber tenido a su bebé de repuesto y espero que haya valido la pena para ella. Esto no es lo que pensé que pasaría publicando en Reddit después de hablar con mi esposa, liberando un conejito donde un halcón podría atraparlo, pero muchos de los comentarios que recibí anteriormente sobre cómo estaba actuando mi esposa me hicieron darme cuenta de que debería haber estado prestando atención a estas banderas rojas desde hace tiempo. Supongo que solo llevaba lentes color de rosa durante nuestro matrimonio. Pero todo ha terminado ahora. Gracias a todos los lectores que lograron llegar hasta aquí. Sé que fue mucho para leer, pero esta es mi vida. En resumen, mi esposa me fue infiel rencorosamente, admitió que odiaba a nuestros hijos, incluso admitió haber tenido una aventura anterior mientras era grabada en secreto. Ella estaba solo conmigo por la estabilidad financiera. Su amante era una década más joven que ella y quedó embarazada de él. Los atrapé con cámaras ocultas y solicité el divorcio. Mi ex lo perdió todo, incluida su familia, ya que todos la rechazaron. Ahora soy un hombre libre después del divorcio y me está yendo bien. El nombre de mi ex se retiró de la escritura de la casa porque todos los registros bancarios que estaban registrados mostraron que solo yo pagué por ella. Mi ex también discutía repetidamente con el juez, y en un estado de culpa, ser un infiel confirmado te crea un mundo de problemas durante un divorcio. Es probablemente tener un acuerdo prenupcial firmado en tu contra, y cuando dije que tenía el abogado más malvado del bufete de abogados que fui, lo decía en serio. El hombre era como un oso y un tiburón. La indemnización que recibió mi esposa fue $60,000 y también recibió el auto nuevo que le compré hace un par de años que costó $50,000. El auto fue pagado y le transferí el título. A mi ex también le ofrecieron la custodia parcial de nuestros hijos, pero desde que se vio el video de ella diciendo que ya no se preocupaba por ellos, no se molestó en tener ninguna custodia y voluntariamente renunció a todos los derechos sobre nuestros hijos cuando se dio cuenta de que no podía salirse con la suya. Y para aquellos que puedan pensar que la policía no habría arrestado a mi ex por mentir, piénsenlo otra vez. La policía aquí no pierde el tiempo, y mi ex, con una sonrisa psicópata en su rostro, trató de acusarme de golpeador de mujeres. Esos son motivos suficientes para un arresto. Aquí llegamos al final de la historia de OP. ¿Qué opinas de esta historia? Qué terrible que hayan personas que solamente usen a sus parejas de ese modo, que tengan tan poco aprecio por las personas en su vida, que sean tan egoístas hasta el punto de traer vidas a este mundo por un motivo tan frío. El poder descartar de esa manera a las personas no me entra en la cabeza. Es un nivel de egoísmo que no puedo comprender. Me pregunto cómo uno puede estar en la posición del amante de la esposa de OP, viendo cómo ella engaña a su pareja y está tan desvinculada emocionalmente de sus propios hijos, y aún así decidir tener una relación y un hijo con esa persona. ¿Qué clase de confianza o qué se puede esperar construir con alguien así? Y pobre los hijos de OP, qué tristeza que hasta su hija, que es tan chiquita, se dio cuenta que algo no estaba bien. Me pregunto qué cosas habrá visto, o qué habrá escuchado, o qué habrán dicho frente a ella, para que ella reúne el valor para contarle a su padre. Y menos mal OP instaló esas cámaras, realmente le salvaron la vida.
porque la llamada que hizo su esposa a la policía y todas las acusaciones que quiso hacer sin pruebas realmente tan contundentes como las grabaciones, ¿quién le iba a creer? Es muy difícil incluso que la justicia le da a los padres la custodia, porque se tiene aún la creencia de que están mejor con la madre, cuando claramente los padres que no quieren a sus hijos, no importa si son el papá o la mamá, no los van a querer. Espero que ahora en adelante sean una familia feliz, porque ahora el cariño que van a recibir de sus seres queridos es genuino. Aún así, para todos debe ser muy duro y doler mucho, pero no importa que sea su propia madre, a veces hay personas que es mejor perderlas en la vida y mejor si es temprano antes que puedan causar más daño. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Por favor, comparte tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue Historias de Reddit en español. Suscríbete y dale click a la campanita para que te notifiquen cada vez que suba un nuevo video. Cuídate mucho y nos vemos pronto.